Hola a todos, me llamo Alison Fajardo y les vengo a presentar hoy la persona de jengibre, el Genderbread Person, o en este caso nosotros vamos a llamarle la persona de jengibre, pero conocido como Yoyo. Nosotros lo vamos a llamar Yoyo. Yoyo va a representarnos como personas, a nosotros los seres humanos nos va a representar. ¿Pero para qué? La finalidad es para comprender conceptos de la diversidad sexogenérica. Este muñeco o esta persona llamada Yoyo, al tener partes como la cabeza, el tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores, ¿ya? Y también, por ejemplo, el cerebro, el corazón, los genitales, nos va a ayudar a comprender un poco más sobre estos conceptos. Entonces vamos a tener 5 esferas, ¿ya? Que va a representar este muñeco. La primera esfera es el sexo biológico. Y al tener la palabra biológico, nosotros nos referimos a cuestiones anatómicas, cuestiones físicas, relacionadas bastante con los genes, con los cromosomas, con las hormonas y también con órganos o glándulas que vienen predispuestos por la genética, ¿ya? Son inherentes a nuestro organismo y, por ejemplo, aquí encontramos 3 tipos de sexo: el macho, la hembra, ¿ya? Y también la intersexualidad. La intersexualidad. Por ejemplo, la intersexualidad se refiere a que es un sexo ambiguo, se encuentra en la mitad del macho y en la mitad de la hembra. Entonces, al ser ambiguo, comparte estas características de estos órganos genitales y no está definido tal cual como macho ni tampoco como hembra, ¿ya? Y al ser un poco más biológico, depende bastante de los genes. En la segunda esfera, nosotros tenemos la identidad de género. Con identidad de género, nosotros la vamos a ir ubicando en nuestra mente, ¿correcto? La vamos a ubicar en la mente, ¿por qué? Porque se relaciona con las creencias que tenemos como personas, también con los pensamientos y la subjetividad de cada uno de nosotros como personas. Entonces, esta subjetividad depende de cómo yo me percibo, dependiendo de una identidad de género. Tal vez yo me percibo, por ejemplo, mi sexo biológico era macho o hombre, pero con el pasar de los años yo me empiezo a percibir como mujer, ya me empiezo a percibir como mujer, siento que comparto estas características de mujer y yo me considero o me identifico como mujer, ¿ya? Y puede pasar también con hombres, también el hecho de no identificarse con ninguna identidad y ser una persona a género, ¿ya? Es súper importante. O una persona transgénero, por ejemplo, el hecho de haber nacido con unos órganos genitales, por ejemplo, de macho o hombre, y posteriormente identificarse eh, con, con, esta, con este género de mujer, ¿no es cierto? Entonces cambia. ¿Ya? Mi identificación no necesariamente va a depender de mi sexo biológico, sino depende de esta elección que yo voy a hacer, o esta identificación en la cual yo me siento más cómodo y más seguro, a diferencia de mi sexo biológico, ¿ya? La tercera esfera nosotros vamos a llamarla la expresión de género. Es súper importante esta expresión de género también. ¿Por qué? Porque al nosotros tener, ¿no es cierto?, esta identidad de género en nuestra mente, estos pensamientos en nuestro cerebro, el de identificarnos con un género ya de forma particular o incluso el no hacerlo, lo vamos a querer expresar. ¿Y cómo lo vamos a querer expresar? Lo vamos a expresar a través de ¿qué? De cuestiones observables, digámoslo así. Tal vez el comportamiento que nosotros tengamos, la forma de vestir, la forma incluso de nuestro lenguaje, cómo nos comunicamos con el entorno. Entonces las personas en nuestro entorno van a poder visualizar esta expresión de género que la vamos a externalizar. De igual forma nosotros también la vamos a percibir, ¿ya? Entonces vamos a externalizar esta personalidad y esta identidad de género. Como ya dijimos, a través del lenguaje, de los comportamientos,
incluso de la vestimenta, ¿no es cierto? Y por ejemplo, digamos que un niño, ¿no es cierto? Nació, ¿no es cierto?, con este sexo biológico de macho, pero se empieza a identificar como mujer. Entonces, él quiere expresarse, ¿no es cierto? Y quiere expresar esta identidad, esta personalidad de género, y lo hace, por ejemplo, utilizando faldas, ya, no importa el color, pero le gusta utilizar faldas y como se percibe como mujer, lo hace. O utiliza vestidos, tal vez, incluso utiliza una cartera, ¿no es cierto? No importa cuál es el objeto, sino es algo con el que el niño puede, bueno, en este caso la niña, porque se percibe como niña, puede expresar, ¿no es cierto?, esta identidad de género, ¿ya? Algo súper importante también de esto viene siendo ya la cuarta fase, que es la orientación sexual. ¿Y por qué es súper importante? Porque esta orientación sexual nos va a ayudar, ¿no es cierto?, incluso al ubicarse en nuestro corazón, digámoslo así, es lo que va a latir dentro de nosotros y, por ejemplo, nos va a guiar y nos va a decir, yo tengo atracción tal vez hacia este grupo determinado de un sexo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me voy a sentir atraída sexualmente, emocionalmente, amorosamente, afectivamente hacia este grupo de sexo específico, ¿correcto? O determinado, o a ninguno incluso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí a personas que su orientación sexual, digamos, si se identifican, ¿no es cierto? Por ejemplo, orientación sexual nos referimos a homosexuales, heterosexuales, bisexuales, ¿correcto? Personas que se pueden atraer sexualmente hacia personas de su mismo género, ¿ya? O incluso de su género diferente, o incluso en ambos sexos, o incluso ningún sexo. Y pueden ser personas con orientación sexual asexual. ¿Por qué? Porque no tienen una atracción sexual hacia ningún tipo de sexo. ¿Ok? Entonces eso también es súper importante, que es una diversidad todo esto. Y por último tenemos la práctica sexual. ¿Y con práctica sexual a qué nos referimos? Nos referimos a este conjunto de comportamientos, de actividades, de acciones que va a tener o vamos a tener nosotros como personas con el fin de poder dar o recibir un acto sexual, ¿no es cierto? Aquí vamos a poder incluir, por ejemplo, bueno, no necesariamente tiene que ser el coito, o sí, porque se dividen estos dos. Puede tener el coito y no puede tener el coito. Por ejemplo, puede ser el sexo, la sexualidad oral, anal, ¿ya? Incluso el sexo oral, ¿no es cierto? El sexo vaginal también. Incluso por otra parte vamos a tener la masturbación. También vamos a tener, por ejemplo, los besos, los abrazos, que no necesariamente son de un coito, pero sí nos van, como son comportamientos y acciones con el fin de dar o recibir un encuentro un poco más sexual, sin necesidad de un coito, nos va también a ayudar, ¿no es cierto?, en esta práctica o en este encuentro sexual. Entonces, en base a todo lo que hemos visto y nos hemos dado cuenta que yo nos ha ayudado, por ejemplo, el de ir estructurando ciertas partes del cuerpo, ¿no es cierto? Y cómo cada parte del cuerpo, ya sea la mente, el corazón, los genitales, incluso la forma exterior y nuestra expresión con la ropa, nos puede ayudar a identificar ciertos conceptos dentro de la diversidad sexogenérica, ¿ya? Que muchas de las veces no conocemos, pero es importante tener este material didáctico para irnos conociendo también y también ir conociendo estos conceptos que son sumamente importantes.
y que son muy variados y son generalmente diversos. Y todos somos personas y cada uno nos vamos a identificar, vamos a tener diferentes órganos sexuales, diferentes también expresión de género, diferentes prácticas sexuales y también una diferente orientación sexual. ¿Ya? Entonces, muchas gracias.